19. Una historia muy conocida, y seguimos en esta serie de encuentros con el Señor Jesús. Vamos a tener un encuentro súper especial en esta mañana. Si lo encontró, me responde con un amén. Le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo en las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Por su palabra, que Dios nos bendiga. Póngase un minuto de pie. Quiero pedir a nuestro hermano Carlito Leighton que nos lleve en una oración por la palabra. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por su amor y su misericordia, Dios mío. Gracias, Señor, porque sentimos tu presencia el día de hoy, Señor. Sabemos, Señor, que tu presencia está en este lugar. Padre, hemos cantado, Señor, hemos adorado, Señor. Y ahora, Señor, vamos a recibir de tu palabra, Señor. Señor, hemos venido con hambre, con sed de escuchar tu palabra, Señor. Tú conoces cómo hemos llegado a este lugar. Tú conoces, Señor, cómo hemos llegado, Señor, con necesidad en nuestro corazón, en nuestra alma. Padre mío, que esta palabra pueda caer bien en nuestros corazones, Señor. Usa a nuestro pastor, Padre mío, como nunca lo has usado, Señor. Úsalo, Señor, con esa gracia, Señor, Padre mío, que viene de los cielos, Padre mío. Que no salga palabra de hombre, sino que salga palabra tuya, donde esa palabra penetre en nuestros corazones, Señor, como una espada de doble filo, Padre mío.
Padre, te pedimos, Señor, que puedas, Señor, tal vez por tu palabra, Señor, sanar corazones heridos espiritualmente, Señor. Señor, tú puedas sanar corazones, Señor, débiles. Señor, tú puedas sanar corazones con gran necesidad, Padre mío. Padre, te pedimos, Señor, que en esta mañana, que tu presencia, Señor, nunca sea parte de nuestra vida y que podamos, Señor, escuchar de tu palabra, que podamos, Señor, salir de este lugar como no hemos llegado, Padre mío, sino como hemos cantado en victoria tras victoria. Padre, gracias te damos, Padre mío, porque confiamos, Señor, en un Dios poderoso. Confiamos en un Dios que nos ama, Señor, tal cual somos, Padre mío. Bendícenos, Señor. Usa a nuestro pastor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre. Amén. Que el Señor bendiga esta oración. Amén. Hoy día, amados hermanos, nos vamos a hablar del apóstol Pablo. Dice, pastor, pero ¿cómo? Si leyó la palabra. No, vamos a predicar sobre Saulo de Tarso. Y hay una gran diferencia. Y lo vamos a descubrir en la palabra del Señor. Amén. ¿Está aquí usted, cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Viene llegando nuestra hermana Isabel. ¿Pueden sentarla acá adelantito, por favor? ¿Me dan un minuto para saludarla? Es parte de nuestra humanidad. Somos humanos. Amén. Y yo sé que aquí hay una iglesia que va a estar orando para que Dios fortalezca la vida de nuestra hermana Isabel. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a la palabra del Señor, porque la palabra es la que nos fortalece. La palabra es la que nos alienta. Amén. Vamos a hablar en esta hora de Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era un hombre judío. Dice, de hecho el apóstol Pablo más adelante lo dice que él era fariseo de fariseos, hijo de fariseos, era judío y él pertenecía a la tribu de Benjamín. Y es probable que a lo mejor su nombre Saulo se haya debido que uno de los más grandes líderes de la tribu de Benjamín fue el rey Saúl. Es muy probable que su nombre Saulo haya venido en honor a Saúl. Bendito sea el nombre del Señor. Y Saulo de Tarso tenía, además de ser judío,
tenía la nacionalidad romana. Amado hermano, esto era poco común, que un judío tuviera la nacionalidad romana. ¿Sabían ustedes que tener la nacionalidad romana le daba otro estatus a una persona? Es como que usted fuera chileno y también tuviera la nacionalidad norteamericana, por ejemplo. O sea, era algo importante. No cualquier persona podía tener esta nacionalidad o esta ciudadanía. Bendito sea el nombre del Señor. Saulo pudo haberla obtenido mediante compras a través de su padre o también por favores políticos que Roma instauró en Tarso. Podemos también decir que Saulo de Tarso tenía un buen pasar económico, venía de una familia acomodada, tenían, según dicen algunos escritores, que tenía una empresa textil que les iba muy bien, y esto le daba también los recursos a la familia para que Saulo de Tarso fuera a estudiar con el más grande profesor de aquellos años, el gran Gamaliel. O sea, podemos decir que Saulo de Tarso tenía los recursos suficientes, la familia vivía en un estatus importante y tenía una situación económica bastante buena. Bendito sea el nombre del Señor. Y Saulo, amado hermano, yo quiero invitarles a que me acompañe, hermano Carlito, por favor. Ahí del versículo 1 al 3, Hechos 9, verso del 1 al 3. A ver si me ayuda, hermano Oscar. Parece que algo le tiene la pantalla, si le aprieta un botoncito por ahí. La pantalla, aprieta un botoncito. Eso, ve, ahí desapareció. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Siguiente versículo. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Yo pregunto en esta mañana, ¿dónde nace el odio de Saulo de Tarso para los cristianos? ¿Por qué Saulo comienza a tener un odio contra estos hombres que en aquellos años el primer nombre que se le daba a los cristianos eran los del camino? Amén. Y Saulo comienza a tener un odio. ¿Sabe por qué Saulo comienza a tener este odio, esta rabia? No podía ver a los cristianos, de tal manera que Saulo pidió carta a los sumos sacerdotes para poder ir a apresar a los cristianos. Y usted puede leer Hechos 8:3, y dice la Biblia que Saulo llegaba a las casas de los cristianos, los arrastraba, los llevaba arrastrando y los metía preso. Algunos consintió en la muerte, como por ejemplo en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Cuando Esteban muere apedreado, Saulo está ahí. Dice que pusieron la ropa de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Qué llevaba a un hombre, amado hermano? ¿Qué es lo que movía a un hombre como Saulo tener esta rabia, este odio contra los cristianos? Bendito sea el nombre del Señor. Y mire lo que dice Deuteronomio 21-23. Por favor, ayúdeme, hermano Carlito. Libro de Deuteronomio, capítulo 21, versos 22 y 23. Mire lo que dice: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Amado hermano, para Saulo, un fariseo que había estudiado toda la ley de Moisés, no podía entender en su cabeza que el Hijo de Dios, aquellos que los cristianos llamaban el Mesías, podía morir colgado en una cruz como morían los criminales, los malditos. No le cabía en su cabeza. No puede ser que el Hijo de Dios muera colgado en un madero como mueven los malditos. No puede. Y esto para Saulo rayaba, amado hermano, incluso en la blasfemia. El decir que el Hijo de Dios podía morir en una cruz como mueren los criminales colgados, eso era una blasfemia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Esto, según Saulo, insultaba a Dios.
Además, este movimiento de estos cristianos amenazaba el judaísmo. ¿Por qué? Porque los cristianos, ¿saben dónde se ponían a predicar? Se ponían a predicar afuera de las sinagogas. ¿Y sabe lo que predicaban los cristianos? Ellos decían que ya no era necesario el sacrificio de los animales, que ahora con el sacrificio de Cristo ya todos los pecados habían sido perdonados. ¿Cuál era el problema? Que la gente en la sinagoga vendía los animales. Le estaban matando el negocio. Porque desde aquellos años hay gente que lucra con la fe. Amén. Le estaban matando el negocio. Entonces Saulo vio todas estas cosas que estaban ocurriendo. Y Saulo dijo, yo tengo un celo. Yo creo en Dios, amo a Dios, y esto va en contra de Dios, y los voy a perseguir, los voy a apresar, y si es necesario matarlos, los vamos a matar. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí viene la primera cosa complicada. ¿Y usted está dispuesto a escuchar palabras de Dios en esta mañana, amado hermano? Hoy día riesgo demanda, hermano. Pausa de hidratación. Saulo era un hombre lleno de celo por Dios. Saulo estudiaba, oraba, ayunaba, guardaba los mandamientos. Pero, ¿cuál era el problema? Que no tenía a Cristo en su corazón. Y aquí entramos en un tema complicado. Saulo pensaba que agradaba a Dios. ¿Sabe que no hay algo más terrible para una persona? Mire, yo creo que una persona que reconoce que está lejos de Dios y sabe su condición que está lejos de Dios, no es tan terrible. ¿Sabe cuál es lo terrible? De una persona que piensa que está cerca de Dios, pero su corazón está lejos. Amén. Saulo era el prototipo del buen cristiano. Ayunaba, oraba, leía la palabra, estudiaba la palabra, pero no tenía a Cristo en el corazón. Qué distinto es hoy día a la iglesia de este tiempo. ¿Cuánta gente hoy día está en las iglesias? Pareciera que tiene una imagen del buen cristiano. Viene a todos los cultos, ofrenda, diezma, ora al Señor, se conecta a los estudios, se conecta a las oraciones. Pareciera que fuera un cristiano realmente que ama a Dios. Sin embargo, a veces su condición refleja que su corazón está muy lejos de Cristo. Y yo quiero decirle algo en el nombre del Señor. Los años en el Evangelio no nos salvan. Se fueron algunos. Los años en el Evangelio no nos salvan. A veces, amado hermano, mire, cuántas veces nosotros, yo mismo a veces, hemos cargado con ese autoorgullo de decir, soy nacido y criado en el Evangelio. ¿Ha escuchado eso, no? Nací en cuna de oro. Yo me dormía en la banca, debajo de la banca. Ahora algunos duermen arriba de la banca, pero ese es otro tema. Dormía debajo de la banca, nacido y criado en el Evangelio. Pero ¿de qué sirve si no hay un corazón rendido a Cristo? ¿De qué sirven los años? ¿De qué sirve el conocimiento si no lo aplico a mi vida? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. No sirven los años si no hay un encuentro real, genuino con Cristo. Amado hermano, Saulo de Tarso tenía cartas de los sumos sacerdotes. O sea, tenía autoridad humana, pero no tenía la autoridad del Espíritu. Tenía carta de los sumos sacerdotes, pero no tenía la carta de Cristo. No tenía la palabra de Cristo. No había en él, no estaba el Espíritu Santo en él. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. No tenía el sello del Espíritu. Y hoy día vemos a tanta gente, amado hermano, que defiende la doctrina,
que defienden la sana doctrina y que muchas veces enjuician a tales personas, a veces por las redes sociales, que este es un hereje, que este aquí, que este allá, pero su corazón no han tenido un encuentro genuino, real con Cristo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve estar en la iglesia? ¿De qué sirve conocer la Biblia de tapa a tapa si aún no me he encontrado con el Creador? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hoy día vemos a gente que lleva años en el Evangelio, pero lejos de Cristo. Aleluya. La Biblia dice que Saulo respiraba amenazas y muerte contra los cristianos. ¿Cuántas veces hay cristianos en el Evangelio que lo único que hacen es respirar rabia contra el hermano? Odio, rencor, chisme contra el hermano. No respiran oración, no respiran bondad, respiran muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Está un poco cargado el café, parece, esta mañana, ¿eh? Puede darle la mano al que está al lado, dígale, no está hablando el Señor, no está hablando el Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál era el problema del apóstol? Perdón, el problema de Saulo de Tarso. Que él no estaba escuchando la voz del Espíritu. Estaba escuchando la voz de su tradición, de su religiosidad. Bendito sea el nombre del Señor. A veces hay gente en la iglesia que es más importante la tradición que lo que dice el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la gran pregunta es para nosotros en esta mañana: ¿estoy defendiendo o estoy siguiendo la voz de Dios o simplemente sigo mis tradiciones? ¿Sigo la voluntad del Espíritu o sigo mis costumbres? Aleluya. Mi servicio nace porque tuve un encuentro genuino, real con Cristo, o mi servicio nace por costumbre realmente. Aleluya. ¿Estoy edificando el reino de Dios o estoy resistiendo lo que Dios quiere hacer? Porque eso era lo que le estaba ocurriendo a Saulo. Él estaba resistiendo al plan perfecto que Dios tenía para con la humanidad. Estaba resistiendo a la iglesia de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por favor, versículo 5, hermano Carlito, o quien esté ahí en el data. Se fue el hermano Carlito para la casa, dijo, tengo cosas que hacer. Dijo, no hay. Entonces en ese momento se le aparece Cristo. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Se da cuenta de esto, amado hermano? Saulo pensaba que conocía a Dios. Pero cuando se le aparece Cristo, él hace esta pregunta. ¿Quién eres, Señor? No lo conocía. Había escuchado de Jesús. Y luego dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo no sé, les puedo pedir a los chicos, disculpen, esto no se lo había pedido antes. ¿Pueden buscar usted una imagen de algún aguijón y poder proyectarla, por favor? Si es que se puede. Si no, no hay problema. ¿Qué era el aguijón? El aguijón era una vara larga, un palo largo, que era puntiaguda y muchas veces en la punta ponían un pedazo de metal filudo, puntudo. Y esto lo ocupaban los agricultores. Cuando los bueyes que llevaban el arado a veces se desviaban, el agricultor por atrás lo picaneaba, lo pinchaba. ¿Para qué? Para que el buey volviera al camino. O cuando el buey no quería caminar, tomaban este aguijón los agricultores y pinchaban, picaneaban al animal para que pudiera avanzar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál era el problema de esto? Que a veces el animal era terco, era porfiado. Estamos hablando del buey. No mire para ningún lado, hermano. El animal era porfiado. ¿Y qué hacía el animal?
comenzaba a dar cos hacia atrás. ¿Sabe lo que son cos? Son patadas. Entonces cuando el animal se ponía porfiado y el agricultor lo picaneaba con el aguijón, ¿qué hacía el animal? Pegaba patadas hacia atrás, fuerte. ¿Qué ocurría? ¿Quién se dañaba? ¿Se dañaba el agricultor? No. ¿Quién se dañaba? El animal. Se ensangrentaba, se hacía heridas. Entre más fuerte la patada hacia atrás, más grande era la herida. Ahí está. Sí, puede ser. Tenemos otra foto, ¿eh? No hay otra foto por ahí. Eso es más como una espina, no sé, como raro, ¿eh? Muy bien. Gracias, chicos. Mejor se la voy a enviar para el otro domingo. Amén. Y aquí viene algo importante. Gracias, Carlito, que volvió. Mire que los chicos tienen la embarrada ahí. Entonces, Jesús le dice a Saulo: Saulo, dura cosa te he dar coces contra el aguijón. Amado hermano, y aquí viene algo que a mí me llena, me impactaba anoche cuando el Señor ministraba mi vida. Ese aguijón ya llevaba un tiempo picaneando la vida de Saulo. Y ese aguijón era el Espíritu Santo que lo pinchaba. Cuando Saulo vio morir a Esteban, y en vez de verlo gritar, sufrir, Esteban dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a su diestra. El Espíritu Santo comenzaba a picanear a Saulo. Cuando Saulo vio a Esteban, dice la Biblia que Esteban tuvo un rostro resplandeciente. ¿Usted ha leído la Biblia? Dice que su rostro resplandecía como un ángel. ¿Usted cree que cuando Saulo no veía eso se rascaba la cabeza y el Espíritu Santo ahí picaneándolo? Cuando Saulo iba por las casas, tomaba preso a los cristianos y algunos llevaba para matarlo. Los cristianos no salía ninguna palabra de maldición contra él. Ellos decían: estoy feliz de morir por mi Cristo. ¿Qué provocaba eso en la vida de Saulo? Pinchazos del Espíritu Santo. Dios venía tratando con él hace rato. ¿Pero qué hacía Saulo? No, esto no lo creo, no, va en contra de mis convicciones. Va en contra de lo que yo por años he estudiado. ¿Y qué hacía Saulo? Empezaba a pegar patadas contra el aguijón, siendo que al final el único que se estaba haciendo daño era Saulo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dura cosa te he dar coces contra el aguijón. Yo pregunto en esta mañana: ¿no has sentido más de alguna vez que el Espíritu Santo te ha estado pinchando? Te ha estado diciendo el Espíritu de Dios: cambia eso. Sal de ahí. No vayas por ese camino. Algunos dicen: pastor, es la conciencia. No es la conciencia, es el Espíritu de Dios que te está tratando, te está pinchando. Aleluya. ¿Cuál es el problema? Es que a veces nosotros nos resistimos y nos ponemos más duros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios tenía un propósito con Saulo. Tenía un propósito claro. Pero como Saulo se resistía, el único perjudicado no era Dios. Y aquí quiero decir algo: el perjudicado no es Dios. Dios sigue siendo Dios. Cuando usted y yo nos resistimos al Espíritu Santo,
el único perjudicado somos nosotros. No te resistas. El Espíritu Santo ha venido hablándote. El Espíritu Santo ha venido pinchando tu vida hace tiempo. A mí me pasó, amado hermano, mi pastor lo dijo el martes, yo estuve cerca de 7 años diciéndole que no al Señor. Pero en el año 2018 el Espíritu Santo me empezó a pinchar. Y donde yo iba, me invitaban a predicar a muchos lugares, iba para Antofagasta, allá llegaba un instrumento, me decía, este año te mando. Luego iba a predicar a San Gerardo, allá el Señor tomó una pastora, me dijo, prepárate porque este año te mando al ministerio. Y el Espíritu Santo me empezó a pinchar, y yo decía, no, pero llegó un momento en que tuve que ceder, porque yo veía que era Dios, y el único que podía hacerse daño siguiendo esa negatividad era simplemente yo y mi familia. Yo quiero decirte algo en esta mañana, no te resignes, no te resistas al llamado del Espíritu Santo. Amén. Y quiero decirte algo, que el aguijón no es para castigarte, porque el aguijón nunca fue pensado en castigar al animal. El aguijón fue pensado para guiarlo, para volverlo al camino. A veces hay cosas que ocurren en nuestra vida que pensamos que es castigo de Dios. No, hay cosas que ocurren que no son castigo de Dios. A veces Dios te quiere redireccionar. A veces Dios te quiere volver a entrar en el camino, en el propósito de Él. Bendito sea el nombre del Señor. El problema es cuando nos resistimos. Ahí es cuando sufrimos. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto creen que Dios está aquí en esta mañana? Aleluya. ¿Acaso no sientes que el Espíritu de Dios te ha estado pinchando? ¿No lo has sentido? Aleluya. ¿Y sabes por qué el Espíritu Santo te sigue ahí pinchando? Porque Dios te está diciendo, no he renunciado a ti. No he renunciado a ti. Tengo planes contigo. No importa que te sigas resistiendo, va a llegar un momento en que vas a tener que ceder. Pero si el Espíritu de Dios te sigue pinchando, es porque Él no ha terminado contigo. Él tiene propósitos con tu vida. ¿Hay alguien que diga amén a eso? Aleluya. Aleluya. Por eso a veces hay cosas que en nuestra vida no las podemos dejar de pensar. Por eso a veces hay palabras que no te salen de la mente. O a veces alguien te dijo algo y te quedó marcado y estás ahí y luchas con eso. El Espíritu Santo que te está pinchando. Pero como Saulo se resistía a esto. ¿Qué es lo que tiene que hacer Jesús? Versículo 4, por favor. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué tuvo que hacer Cristo con Saulo? Lo estuvo picaneando durante tiempo. Lo estaba llamando, quería tratar con él. Y Saulo se resistía, se ponía más duro. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Cristo? Lo tuvo que derribar. Lo tuvo que hacer caer a tierra. Van a haber momentos en la vida en que Dios va a tener que derribarnos, hermano. Es que si nos resistimos, Dios va a tener que derribarnos. Saulo iba a Damasco con la convicción de que tenía la razón. Mientras estaba arriba, mientras él caminaba con su vista en alto, él decía, yo tengo la razón. Yo voy a ir a Damasco, voy a tomar a esos cristianos, los vamos a apresar y los vamos a matar. Nadie me va a sacar de esto, de lo que yo pienso, de lo que yo creo. ¿Qué tuvo que hacer Cristo? Lo tuvo que tumbar al suelo, lo tuvo que derribar. Tuvo que derribar su ego. Tuvo que derribar su autosuficiencia. Tuvo que derribar su vanidad
Para haber momentos en la vida en que Dios nos va a tener que derribar. Derribar nuestro orgullo. Derribar nuestro ego. ¿Para qué, pastor? Para que aprendamos que solo su gracia es suficiente. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirte algo en el nombre del Señor. A veces nosotros los hombres, cuando hablo de hombre hablo de mujer, a veces nos ponemos en una altura. A veces nosotros nos creemos el cuento y nos ponemos en una altura y nos creemos que somos quienes. Cuando la voz de Dios no llega a la altura del hombre, Dios tiene que humillarte. Dios tiene que derribarte. Cuando Saulo entendió, cuando estaba en el suelo, cuando estaba lleno de tierra, de polvo, él miró hacia arriba y le dijo: ¿quién eres, Señor? La única manera que yo tengo de poder reconocer que Él es el Señor de mi vida. ¿Sabe lo que significa Señor? Señor significa dueño de todo. La única manera de yo comprender que Cristo es el Señor de mi vida, es el dueño de mi vida, es el dueño de mi familia, de mi recurso, de mi tiempo, Él es dueño de todo. La única manera a veces de reconocerlo es cuando Dios nos tiene que derribar, cuando estamos en el suelo. ¿Quiere que le diga algo? A veces mucho mejor estar en el suelo, pero en las plantas de Cristo, que a veces estar de pie lejos de la voluntad de Dios. Prefiero 1000 veces estar en el polvo, en el suelo, humillado, pero a las plantas de mi Señor, que estar de pie orgulloso lejos de la voluntad de mi Dios. Aleluya. ¿No será que Dios está derribando a alguno en esta mañana? Pastor, es que usted no sabe de la familia que vengo, que usted no sabe dónde estudié, pastor. Si no te humillas delante del Señor, te vas a seguir siendo dueño tú mismo. Puede decir al que está al lado: ¿viste que el Señor te está hablando? Es que yo tengo que entender que Jesús tuvo que derribar y tirar al suelo a Saulo. Y escúcheme esto. ¿Para qué, pastor? ¿Por qué Cristo no le habló cara a cara? ¿Por qué Cristo primero no le habló y después lo derribó? No. A veces Dios te ha hablado tanto que ya no entiendes con palabras. A veces Dios te tiene que derrumbar. Pero mire lo lindo de esto. En el mismo suelo donde cayó Saulo de Tarso, ¿sabe quién se levantó después de eso? El apóstol Pablo. Uno de los más grandes apóstoles que predicó el evangelio. Los mismos pies que él usaba para perseguir a los cristianos, ahora el Señor lo usaba para predicar a Cristo. Pasó de ser el más grande perseguidor a ser el más grande predicador del evangelio. Bendito sea el nombre de Dios. Pastor, ¿qué me quiere decir Dios en esta mañana? Que cuando Dios te derriba no es para destruirte, es para levantarte en el propósito de Él. Antes era Saulo el perseguidor, tenía conocimiento bíblico, pero cuando se levantó el apóstol Pablo, el hombre que tuvo la capacidad de poner la mano sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Era aquel hombre, amado hermano, que cuando lo mordió una serpiente venenosa no le pasó nada. Era un hombre que cuando Eutico se cayó de allá arriba de la altura y murió, Pablo puso las manos sobre él y ese hombre recobró la vida.
Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano, a lo mejor piensas que Dios permitió una caída, un fracaso, una puerta cerrada, una crisis, porque Él te estaba castigando. No, no te estaba castigando, te estaba preparando. Quería derribar tu orgullo, quería derribar tu autosuficiencia. ¿Para qué? Para que en tu vida pudiera nacer el Cristo de la gloria. Aleluya. A veces una crisis no es abandono. A veces Dios usa ese momento para detener tu carrera que iba en dirección equivocada. Ibas con una dirección equivocada y Dios tuvo que pararte tus planes. Tuvo que detener tu carrera. Tuvo que tirarte a tierra para decirte: no, allá no es el camino. Yo tengo un plan mejor para ti. Si Jesús va a tener que derribar mi vida para salvarme, lo va a hacer. Si Jesús va a tener que romper mis planes para poner los planes de Él, que lo haga. Amén. ¿Sabe por qué? Porque a veces el amor de Cristo se manifiesta interrumpiendo un camino que me lleva a la perdición, para poner el verdadero camino que me lleva a Él. A veces no vemos nosotros que el amor de Cristo se manifiesta ahí. Es como cuando usted a su hijo le dice: papá, déjame jugar en la calle, y usted ve los peligros que hay en la calle, le dice: no, no vayas para allá. Y a veces el hijo puede decir: que mi papá no me quiere, no me deja salir. No, es porque lo quiere cuidar. Quiero decirte en esta hora que los caminos que Dios ha cerrado, porque ha querido cuidarte. ¿Cuántos reconocen que el Señor le ha cerrado camino? Es porque Él te estaba cuidando. Es porque Él te estaba cuidando. No viste el amor de Dios ahí, pero ahora miras hacia atrás y dices: sí, tenía razón, Él me estaba cuidando. Por eso no me permitió ir para allá. Por eso no permitió que esto se cumpliera. Por eso Él rompió mis sueños, mis anhelos, para poner los sueños de Él. Aleluya. Más vale caer a los pies de Cristo y levantarse transformado que estar de pie lejos del Señor. Ay, hermano, me queda la mitad del mensaje. ¿Le parece si sigo este otro domingo? Que ahí viene la historia de Ananías, que es tremendo también. Póngase en pie.